Welcome to Spanish Conversations Advanced. Sharpen your listening skills and expand your vocabulary with this series of interviews with native Spanish speakers from all over the world. Expand your knowledge of Spanish through these conversations about their lives, homes, families, leisure time, education, the economy, and more. And now, here's your host, Janina. Welcome to Spanish Conversations Advanced. In this episode, we're going to meet Ramon from Nicaragua. He lives in this amazing place, and we're going to hear him tell us all about his country, a bit about the history, where the name Nicaragua comes from, and a lot more about his country. Entonces, hola. Hola, ¿Cómo te llamas? bueno, mi nombre es Ramón. Hola, Ramón. ¿Y dónde vives, Ramón? Yo vivo en Nicaragua, en una ciudad que se llama Masaya, exactamente en una laguna de Apoyo. ¿Y qué oigo? ¿Qué animal oigo? Oh, hay como, no sé, más de 80 especies. Hay como pájaros, hay cerdos, hay perros, ¿Qué es ardillas. Ah, ese es un pájaro. eso? Un pájaro. pájaro. Ok. ¿Nos puedes decir un poquito sobre tu vida? Bueno, pues yo actualmente, mi ciudad natal es Granada. Es una ciudad colonial en Nicaragua, pero hace 5 años me moví a la Laguna de Apoyo y trabajo en el desarrollo de la comunidad con diferentes proyectos de educación, arte, ambiente. No sé, me gusta mucho esta comunidad. Excelente. ¿Y la familia, tu familia? ¿Nos puedes decir un poquito sobre tu familia y también el papel de la familia en tu cultura? Bueno, pues mi familia, de parte de mi mamá solo tengo un hermano menor, y la familia es súper grande, como grandísima. Tengo alrededor de 60 primos y mis abuelos están viajando en Estados Unidos, pero gran parte de la familia está en Nicaragua todavía. Y pienso que el apoyo de la familia es muy importante porque estamos en desarrollo, un país de desarrollo, entonces nos apoyamos mucho en la familia. Ok. ¿Vives con tu familia? ¿O me parece que estás en otra comunidad? Y te pregunto porque yo sé que muchos jóvenes en países hispanohablantes viven con sus padres hasta casarse. Wow, sí, es muy común quedar con la familia. Pienso que hasta que uno tiene sostenibilidad, un ejemplo, hasta que tiene un trabajo, pero yo vivo solo, estoy rentando una casa aquí en la Laguna de Apoyo, pero voy a decir que mi situación familiar cuando era niño era un poco difícil. Era económicamente y a nivel de oportunidades, entonces decidí tomar mi camino para, no sé, encontrarme y qué me gusta hacer y todo eso. Sí, lo siento, no quería ser demasiado personales. Está bien, para mí la vida es compartir, ¿no? Entonces está bien compartir historias. Muy bien. La educación, el sistema educativo en Nicaragua. Bueno, todavía está como mejorando poco a poco, pero es un poco repetitivo, podría decirse. O sea, lo que yo aprendí hace, no sé, 15 años, es lo mismo, perdón, es lo mismo que están aprendiendo los niños en la actualidad. O sea, no ha habido mucho desarrollo en ese aspecto, es muy básico, necesita mucho trabajo todavía. Okay. Hay varios niveles, ciclos. Sí, entonces, bueno, tenemos el preescolar, el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto grado, pero a veces la población es tan grande en Nicaragua que no hay muchos maestros, entonces
en una aula pueden haber 3 niveles, primero, segundo y tercero. Y no sé, el maestro tiene que, en la pizarra, tiene que dividir como, esto es para el nivel 1, esto es para el nivel 2, entonces por eso es un poco difícil el sistema educativo. ¿Y es gratuito? ¿Es Sí, público? es gratuito, o sea, la educación es gratis, eso ha sido algo muy, muy bueno para Nicaragua, porque antes siempre ha sido gratis, solo que, un ejemplo, algunos niños no tienen los uniformes, porque nuestros uniformes son azul y blanco, entonces en mis tiempos, por ejemplo, era exigido, tenía que llevar mi uniforme azul y blanco, y solo tenía una camisa y un pantalón, entonces era difícil ponerme el uniforme, pero ahora es más como más abierto. Si el niño tiene las posibilidades, puede traer el uniforme, si no, no, depende. Entonces, en ese aspecto es muy bueno. Okay. ¿Y la vivienda? ¿Cómo es la vivienda? ¿Hay apartamentos en las ciudades? ¿La gente tiene casas muy grandes, casas pequeñas? No conozco Nicaragua. Quiero Okay. una imagen, cómo vive la gente. Bueno, pues hay muchas personas que viven en ambientes muy básicos. O sea, que 4 paredes, un techo, pero las paredes pueden ser de maderas o puede ser de láminas de zinc. Siempre en las áreas centrales está un poco más desarrollado, como siempre en los centros de la ciudad más desarrollado, pero a medida que vas extendiendo a las comunidades, la situación pues es muy básico. Hay veces que las personas todavía no tienen acceso a electricidad ni agua, entonces es muy, muy complicado para ellos. Por ejemplo, en mi área estoy en una zona rural donde yo vivo actualmente, a comparación de Granada, que es una ciudad muy desarrollada en turismo. Entonces aquí pues hay algunas viviendas que son grandes y hay otras que son muy, muy básicos, porque depende, la verdad, depende mucho. Ok. La geografía de Nicaragua. ¿Nos puedes decir un poquito sobre eso? Bueno, algo muy bonito de la geografía de Nicaragua es que tiene uno de los lagos más grandes de Centroamérica, el lago de Nicaragua. El país tiene la fórmula de un triángulo, entonces es muy fácil de reconocer en el mapa en Centroamérica. Tiene una forma triangular y tenemos 2 lagos. Uno se llama el lago Cocibolca y el otro el lago Solotlán. Entonces tiene mucha riqueza en el aspecto el lado del Atlántico, por ejemplo, la costa atlántica. Hay mucho desarrollo de cultivos, y el área del Pacífico, donde yo estoy ubicado, pues hace mucho calor y hay muchas ciudades, entonces el Atlántico. Y finalmente, buscando bordes con Honduras, el clima comienza a poner un poco más fresco, porque estás en las montañas, en la parte del norte. No sé, es un poquito. Y también que bueno, Nicaragua es conocido como el país de lagos y volcanes, porque hay muchos lagos y hay muchos volcanes. Entonces, es una forma de describir Nicaragua, es el país de lagos y volcanes, porque están en todas partes. ¿Qué quiere decir el nombre Nicaragua? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Sí, ¿sabes? Es una palabra muy antigua de los indígenas que habitaban en una comunidad en Ometepe, en una isla. En Nicaragua tenemos una isla que se llama Ometepe, y ahí estuvieron como uno de los primeros habitantes. Y entonces Nicaragua no viene de la palabra agua, es como lo que dicen los locales, mis amigos locales, las personas que he hablado, es que la palabra viene de aquí hay agua, Nicaragua. Ok. Como dije, es un país con muchos volcanes y lagos, Sí. entonces
que de ahí viene un poco su nombre. Um, la geografía y la gastronomía son cosas muy vinculadas en cada cultura, ¿sí? Países con mucho mar, comen mucho fruto del mar, etc. ¿Cómo es la gastronomía nicaragüense? La gastronomía. La Bueno, comida, ¿qué come la gente? sí, claro, claro. Si me hablas de una familia, comemos mucho lo básico, ¿verdad? Arroz, frijoles Ajá. y siempre al mediodía, en la tarde, acompañado de carne, por ejemplo. Puede ser pollo, puede ser carne, con cebolla, vegetales bien cocinados. En las mañanas tenemos el clásico gallo pinto. Ujú. No es un animal, ¿verdad? Pero muchas personas confunden que el gallo es un animal, pero entonces es gallo pinto y es una mezcla de arroz y frijoles Ujú. con queso y como unas tajadas de maduro, plátanos maduros en la mañana. Y bueno, para la cena otra vez arroz y frijoles y eso es lo típico de una familia, ¿verdad? Normal, pero si hablamos de gastronomía a nivel nacional, cada departamento tiene como un plato típico. Ujú. Por ejemplo, en Granada está el típico vigorón, se llama vigorón, y es cerdo frito con yuca. La yuca es una raíz que se pone a cocinar en agua y pues cada lugar tiene algo propio. Si hablamos de la comida, perdón, si hablamos de la comida del mar, tienen algo que se llama rundown. Y es súper rico, es una mezcla de diferentes animales del mar, como langosta, pescado y todo eso, en una sopa muy deliciosa. Entonces, en conclusión, tiene mucha variedad en gastronomía y sí, tiene varios platos típicos de Nicaragua. Okay. ¿Qué hace la gente para divertirse? Para divertirse, El ocio. sí, entonces, bueno, en Nicaragua son súper fanáticos del béisbol, les encanta, ¿verdad? Como el béisbol es hay muchos espacios para hacer deportes. Ujú. Ahora hay más espacio, ¿verdad? Pero esta es una de las actividades, béisbol, mucho deporte. Recientemente, por el desarrollo, ver una película, por ejemplo, es algo para divertirse, salir. Hay mucho, los fines de semana, ir a fiestas, a los bares, cerca de la playa, no sé, hay muchas Okay. actividades. Y como tú estás en una comunidad rural cerca del océano, hay mucha actividad como natación o hacer surfing, cosas al aire Sí, libre. ok. A nivel turístico, por ejemplo, Nicaragua tiene como una de las mejores olas para el surf, Sí. para surfear. En la parte del sur, San Juan del Sur, Playa Maderas, hay muchos nicas en esa área que practican mucho el surf, pero sinceramente hay una gran población del país que no sabe nadar. No sabemos cómo nadar en Nicaragua, o sea, aprendemos con el tiempo. Entonces, los que sí saben nadar aprovechan esas actividades como nadar, surfear, pero de ahí los otros es más como correr en las montañas, porque también tenemos muchas montañas, ¿verdad? Entonces, un poco de deporte, correr en las mañanas es otra forma de actividades del aire libre. Bicicleta, correr, bicicleta. Okay. Los días festivos y las celebraciones. ¿Nos puedes hablar un poquito sobre eso? Por ejemplo, los días festivos más celebrados y también quizás algunos que solo se celebran exclusivamente en Nicaragua. Wow. En Nicaragua, pues pasa mucho de fiesta, eso es lo que dicen nuestros amigos extranjeros, que en Nicaragua siempre hay bombas porque hay muchas celebraciones, ¿verdad? Tenemos muchos santos,
San Jerónimo, San Ramón, hasta yo soy un santo, San Ramón, por ejemplo. Entonces, eh, tenemos muchas celebraciones de los santos. Cuando cae un día de santo, igual es feriado. Tenemos Día del Trabajador, Día de la Mujer. Muchos de nuestros días son en relación a otros países de Centroamérica o a veces del extranjero, por ejemplo, como San Valentín. Ujú. Una actividad única, un día feriado único, es en el departamento de Masaya. Se llama los aguizotes. Aguizotes. Entonces, los aguizotes es una celebración muy parecida al Halloween Ujú. de otros países, pero lo hacemos en noviembre. Se celebra en noviembre y es igual, todas las personas salen a la calle, la ciudad completa está en la calle con disfraces de diferentes personajes míticos, de leyendas o monstruos, demonios, cosas así. Entonces es un evento único que solo pasa en Nicaragua en comparación de los otros países en Latinoamérica, ese día, por ejemplo. Y sí, ese es como uno de los días únicos en Nicaragua. Ok. Y hablabas del Día del Trabajador. ¿Es el 1 de mayo? Correcto, eso es. Ah, Como dije, hay, para mí es sí, hay interesante. muchos días. Ay, lo Ujú. siento. No, En no, está bien, dime. los Estados Unidos celebramos el Día del Trabajador en septiembre y siempre es el 1 de septiembre. No el 1 de septiembre, sino Ah, el primer lunes de septiembre. Y es el fin no oficial del verano, ¿sí? Y es el último día ok. festivo. Pero he vivido durante muchos años en el extranjero y el Día del Trabajador siempre es el 1 de mayo o o se celebra el primer lunes de mayo y por eso me parece muy interesante. No entiendo por qué no celebramos Ujú. como ustedes, ¿no? En mayo. Porque Claro, el los 1 de mayo. demás lo celebran en mayo. No sé por qué. Sí, es muy interesante. También está el día de la mamá, de la Ajá. madre. El día de la madre es el 30 de mayo. Ok. Entonces es una celebración muy grande, o sea, la televisión, las radios, todos están hablando del Día de las Madres, el Día de las Madres, el Día de las Ajá. Madres, y es un evento grandísimo. Pero el Día del Padre, nadie celebra el Día del Padre. Oh, qué Es interesante. como, sí, tenemos el Día del Padre también y este, y es muy, bueno, es muy básico, no recibe tanta promoción como las madres. Y sí. Y Navidad. ¿Cómo Navidad, es una Navidad típica en Nicaragua? una Navidad típica, y eso es algo muy interesante, porque por ejemplo, nosotros celebramos el 24 de diciembre, Ujú. ¿verdad? Nuestra primera cena con la familia es el 24 de diciembre, y algo que es muy interesante de nuestra cultura con otras culturas, es que para nuestra familia en Nicaragua, el 31, el año nuevo, es más importante que tú estás en la casa, como el 31 de diciembre, Ah, tú tienes que estar con la familia para iniciar, para iniciar el año nuevo con la ujú. familia. Mientras que yo aprendí que en otras culturas, por ejemplo Estados Unidos o Canadá, el 25 de diciembre, ¿verdad? Porque algunos lo celebran el 25. El 25 de diciembre es importante de estar con la familia Ujú. y el año nuevo es como más para la fiesta, con los amigos, salir, pero para nosotros es el inverso, el opuesto. La familia prefiere estar contigo el 31 y ah, pues tenemos una cena muy grande, platos típicos, música de Navidad, Mm. ¿verdad? Y perdón, cuando son las 12 pues todos nos abrazamos y está toda la familia juntos.
y después ya cada quien puede regresar a su casa o Ujú. ir de fiesta, pero tienes que estar en el periodo de las 11:55 a las 12 de la noche, de la medianoche, tú tienes que estar en la casa con tu familia. Ah, Mm. ok, ok. Y los Reyes Magos, ¿cuándo reciben los niños sus regalos? ¿El 6 de enero o en diciembre? Normalmente en diciembre. Mm, En diciembre, un ejemplo, la noche del 24 de diciembre están todos los regalos, ¿verdad? Algunas familias tienen el árbol de Navidad, otros no, dependiendo bueno, de los ingresos que tiene la familia. Pero en mi caso, por ejemplo, yo recuerdo cuando tenía como 12 años más o menos, tenía una tía que nos visitó y trajo un árbol y regalos. Era como la primera vez para nosotros de tener una Navidad, la clásica Navidad, ¿verdad? De tener un árbol con regalos. Y la noche del 24 estaban todos los regalos y yo estaba esperando para el día siguiente. Yo, mañana, mañana voy a abrir mi regalo. Entonces los abrimos el día 25 por la mañana. El día 25 abrimos nuestros regalos. ok. Am, la economía, ¿cómo es la economía? ¿Cómo se gana la vida la gente? ¿Hay muchas empresas, mucha industria? Eh, Ese es un tema súper interesante lo que dice porque no sé si escuchaste noticias recientes en Nicaragua, pero acaba de pasar por problemas muy grandes a nivel del presidente Mm, y protestas. Entonces, Nicaragua es un país que tuvo una revolución en los años 80 sí. y desde ese momento comenzamos como a desarrollar poco a poco. Ujú. Dependiendo la ubicación, hay el desarrollo. Entonces, por ejemplo, en la parte del norte de Nicaragua hay más como producción de grano básico, arroz, frijoles, vegetales. Es más local, son más las personas locales que desarrollan esa economía en el área del norte. Ahora ya en el área del Pacífico estamos más al turismo porque hay más playas, estamos más cerca de las playas del Pacífico, ¿verdad? Y hay muchos inversionistas de Francia, de Estados Unidos, alemanes, de España, Ujú. y más que todo invirtiendo en el área de hoteles y hostales, Ujú. ¿verdad? Entonces hay muchos restaurantes, Ujú. mucha variedad de restaurantes. Entonces, por ejemplo, en el área donde yo estoy, Pacífico, la economía depende mucho del turismo, Sí. depende bastante del turismo y de los visitantes que vienen a los restaurantes y hoteles. Eh, la parte del Atlántico solo tiene una isla que es muy visitada, se llama Little Corn Island. Ujú. Entonces, lo digo en inglés porque en esa área, en la cultura, se habla el inglés y el inglés criol. Mm. Entonces, ir del Pacífico al Atlántico es como moverse a dos países diferentes. Ah. O sea, las, las raíces nativas que tenemos son muy diferentes. Allá hay como 6 tipos de razas, como garífuna, misquitos, hay varios. La verdad que hace como 5 años yo viajé por primera vez al Atlántico para un proyecto y estaba sorprendido, o sea, no me sentía en Nicaragua. Yo digo, ¿dónde estoy? Pero en esa área de allá la producción es más vendiendo aceite de coco, cosas naturales, ¿verdad? Aceite de coco y hay mucha producción de palma y cosas así. Entonces, pero en general, Nicaragua depende mucho del turismo para su economía, Ujú. el país completo. Entonces, como dije, con los problemas recientes, pienso que estábamos en el top número uno, como estábamos Nicaragua, el mejor país de Centroamérica para visitar, pero ahora ya estamos como, hubieron muchas protestas la semana pasada, hubieron muchos accidentes, disparos, Ujú. una locura, pero entonces ya está terminando esa transición y estamos como comenzando un poco todo otra vez porque
porque la verdad es un país muy, muy seguro y muy bonito, pero eso es la realidad del momento. Ok, gracias por compartir eso. Um, con todas las personas que he entrevistado, hemos hablado sobre el papel de la mujer en su país. Y creo que es un tema muy interesante porque todo siempre está cambiando. Y cada día está cambiando. Hay mujeres que trabajan fuera de la casa, mujeres que trabajan dentro de la casa, mujeres que trabajan fuera y también dentro de la casa. Y en la cultura latina, mucha gente dice que la mujer, la madre, es el corazón de la familia, el corazón de la vida. Y quería saber un poquito cómo es en Nicaragua. El papel de la mujer. Hay muchas mujeres trabajando dentro, como dije antes. Entonces, bueno, ha cambiado un poquito con el tiempo los roles, porque ya hay más como, tenemos más educación, se podría decir, hay más educación sexual y también más educación en derechos, hay más derechos para las mujeres. Pero no voy a negar que hace años el típico rol de la mujer era quedar en la casa limpiando, perdón, quedando limpiando, cocinando. O sea, nuestra descripción de una mujer nicaragüense es una mujer fuerte, es una mujer con fuerza, es una mujer que trabajadora, una mujer que cuida a los hijos, cuida al esposo. Esa es nuestra descripción de una mujer nicaragüense muy fuerte. A nivel de trabajos, como había dicho, es muy difícil porque muchas de las mujeres no han terminado la escuela, están en colegio, ¿verdad? Todavía. Y pues tienen un bebé y ahora tienen que cambiar todo el ciclo de la vida para cuidar al bebé, cuidar a la familia. Entonces no tienen la oportunidad de, pues, de terminar sus estudios. Y la realidad de las cosas es que yo viví lo mismo, ¿verdad? Tenía mi mamá, ya tenía 17 años, imagina, 17 años cuando me tuvo a mí. Entonces, pues no había terminado sus estudios, tenía que trabajar como en limpieza de otras casas, como limpiar casas, lavar ropa, para poder alimentarme y para que yo pudiera crecer. Pero la verdad sí, las mujeres nicaragüenses tienen un gran corazón en el sentido de que se preocupan muchísimo por la familia, bastante por la familia, y la tristeza es que hay muchas mujeres solas, o sea que comenzaron una familia pero no tenían experiencia y después están solteras, por ejemplo, que es el caso de mi mamá conmigo, ya estaba como soltera, con un niño, entonces ella tenía que buscar cómo alimentar al niño y cosas así. Pero sinceramente pienso que ahora con la comunicación que hay, con la información, todo eso está cambiando poco a poco en Nicaragua. En zonas rurales, lamentablemente no, en muchas zonas rurales en Nicaragua la mujer sigue siendo la típica persona que se queda en la casa limpiando, lavando y cocinando. Ok, qué interesante. Ramón, he aprendido muchísimo sobre Nicaragua. Muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti por la oportunidad. Adiós. Gracias, Ramón. Adiós. Buen día. For more resources for learning and teaching languages and for more information about the accompanying course materials, visit reallifelanguage.com/reallifelanguageblog. If you enjoyed this podcast, please be sure to leave a rating and review on iTunes.